Que el Señor les bendiga. La lección del día miércoles se titula Su pueblo especial. Para hablar un poco del pueblo de Israel como pueblo especial, debemos nosotros hablar un poco de los pueblos que estaban a su alrededor, de los cuales Israel debía marcar la diferencia. Las poblaciones autóctonas de Palestina estaban formadas por arameos, que vivían al norte, por cananeos, que vivían en el sur, por fenicios en la región costera. Y los amorreos, de los cuales hemos hablado mucho esta semana, eran los gobernantes locales sobre la mayor parte del país. Después de las campañas militares de Tutmosis III, el faraón de Egipto, grandes partes de Palestina pertenecieron a Egipto. Eran tributarios del faraón, quien tenía guarniciones en algunas ciudades y tenía representantes de elevada jerarquía en algunos puntos centrales como en Gaza, en Palestina. Los conceptos religiosos de todas las naciones del occidente de Asia eran algo similares, tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, eran politeístas, creían en varios dioses, adoraban ídolos como representantes visibles de sus dioses. Sus lugares de culto eran más bien templos, pero también tenían lugares sagrados al aire libre, llamados los lugares altos en la Biblia. Los ritos religiosos consistían en sacrificios de animales y de otras ofrendas. En algunos casos se ofrecían seres humanos. Los dioses generalmente personificaban las fuerzas de la naturaleza. En la mayoría de los pueblos, los papeles principales eran representados por dioses solares y lunares, pero las principales deidades eran de otros pueblos, eran los dioses de la tormenta y también otras divinidades de la naturaleza, los dioses de la fertilidad como Baal entre los cananeos, Tammuz en Mesopotamia, de donde viene Abraham, eran los más comúnmente adorados. Y se honraba muchísimo a numerosas deidades menores a manera de santos patronos locales. Se practicaban los ritos en favor de los difuntos, por lo tanto, se cuidaba mucho la manera de sepultar a los muertos, a fin de que el difunto tuviese una excelente sepultura y un lugar en el cual pudiese disfrutar de la vida después de la muerte. Generalmente en las tumbas se colocaban alimentos y bebidas, muebles, herramientas, armas, joyas para ser usados en la vida del más allá. La población de Palestina en la época de Moisés estaba formada por gente que vivía en pueblos muy pequeños y en aldeas. Cuando se habla de ciudades en la Biblia, no son realmente las megaciudades que hoy en día tenemos, sino que vivían en pequeños lugares, en pequeñas villas, y se trasladaban de lugar en lugar dependiendo de la búsqueda de pastos. La mayoría de estos pueblos pequeños estaban bien protegidos por muros que eran realmente excelentemente construidos. Con excepción de algunos puertos como Biblos y como Ugarit, pocas veces las ciudades cubrían más de 15 acres, es decir, unas 10, de entre 8 y 10 hectáreas. La clase gobernante en Palestina estaba formada por los amorreos, cuyo modo de vida era que vivían en las ciudades, es decir, en los grandes centros. Estos regían el país y pueden haber sido los dueños de la mayor parte de las tierras agrícolas. Los profesionales y los campesinos de Palestina pertenecían a diversas tribus de los cananeos. Estos eran hombres y mujeres mayormente de tez blanca y que se contrastaba con la tez morena de los egipcios. Llevaban vestidos de colores que cubrían el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas, pero que dejaban en libertad los brazos y a veces un hombro. Los colores más populares en sus vestimentas eran el rojo y el azul. Y el textil que más utilizaban, el tipo de textil, era la lana. Los vestidos de las mujeres llevaban dibujos en la parte de abajo y los niños vestían shorts. Las mujeres y los niños vestían un tipo de zapato cerrado tipo mocasín. Y los hombres llevaban el cabello largo, además se lo cortaban a la altura del cuello. También usaban barbas muy puntiagudas, pero estas barbas estaban afeitadas en el labio superior.
Las mujeres aparecen con cabellos largos y sueltos en muchos de los registros rupestres que tenemos hoy en día. La mayor parte de la población de Palestina estaba compuesta por campesinos. No se sabe si eran los dueños de sus propias tierras o realmente eran arrendatarios. Los principales productos que se manejaban en esa época, la de Moisés, eran la cebada, el trigo, las uvas, los higos y las aceitunas. La agricultura de Palestina no dependía del agua en las inundaciones para el riego como en Egipto, sino de la lluvia por épocas, por estaciones. Por lo tanto, era de importancia decisiva que la lluvia que caía desde octubre hasta abril llegara efectivamente en ese tiempo. El vino, que era muy popular, se elaboraba en lagares excavados en la roca, donde las uvas eran pisoteadas por los pies de los lagareros. El vino fermentado resultante era almacenado en grandes jarrones y el aceite de oliva también se elaboraba en lagares abiertos tallados en la roca. El aceite era muy popular, como lo es hoy en día. Se usaba en la preparación de alimentos, como lo dice Levíticos el capítulo 2, como medicina en Isaías el capítulo 1, el versículo 6, también para ungir el cuerpo, como combustible de las lámparas, como lo dice Éxodo 27, 20. El aceite de oliva era uno de los principales productos de exportación de Palestina, porque este no se daba en lugares cercanos a las grandes civilizaciones y en las grandes megaciudades de Egipto y de Mesopotamia, donde realmente allí se llevaban grandes cantidades. Hablando de los lugares altos, que eran sitios al aire libre, eran sitios dedicados al culto de los dioses. Allí habían altares y tenían panteones de muchos dioses. Dentro de los dioses existentes estaba el dios El, que era el padre de los dioses, o sea, el dios principal. Acera, que era su esposa, y sus hijos Baal, el dios de las tormentas y de la fertilidad, que alcanzó mayor fama. También era popular su hermana Anat como diosa de la guerra, además justamente de los deberes que esta gente practicaba en sus sacrificios. Se tenían unos pequeños altares de piedra donde se hacían unos cultos demasiado bullosos y donde donde un puesto que ocupaba muy importante en este culto eran los llamados terafines. El terafín estaba en el centro de cada uno de los hogares. Los terafines ocupaban una gran popularidad. El relato de Moisés y del Éxodo puede encuadrarse dentro del marco histórico de los reinados de Tutmosis I hasta Amenhotep II. Tutmosis I y Tutmosis II llevaron a cabo construcciones mediante el trabajo de esclavos asiáticos, es decir, en estos años de estos reyes es cuando Israel realmente ocupa un lugar importante en la construcción y en la ayuda de la misma. Hatshepsut, que era la madre adoptiva de Moisés, iba a ser el Tutmosis II. Sin embargo, como todos sabemos, pues quedó relegada un poco por su gran amistad con ciertos grupos políticos de otra corriente. Tenemos nosotros el hecho de que el sucesor de Amenhotep II sería el famoso niño que murió en la plaga número 10 de Egipto, es decir, no llegó a ser Amenhotep II. En medio de estos pueblos idólatras, Dios llamó a Israel a hacer la diferencia, a ser su pueblo especial, un pueblo que hiciese diferencia. Hoy somos como un pueblo de Israel, somos llamados a ser un pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué nos está impidiendo hacerlo? En primer lugar, nosotros mismos, nuestro propio pecado, nuestro estilo de vida en este mundo que puede traer barreras entre nosotros y Dios. Estamos muy ligados a nuestros hábitos diarios mundanales. Buscamos tesoros en la tierra y no en el cielo. Esto puede ser tal vez el dinero, el carro, cosas que estamos persiguiendo y que nos llevan a un pedestal, supuesto pedestal, alrededor de todos los que nos rodean. También la apatía que hoy en día hay en todo el planeta hacia Dios causa división. Hay muchas personas apáticas que realmente no sienten el mínimo deseo de que se les hable de Dios y por el contrario sienten odio. Si actuamos así, entonces no notaremos ni ayudaremos a los necesitados, que es la principal labor
de ser el pueblo de Dios y de llevar las nuevas buenas de salvación. Como se nos exhorta la palabra de Dios, entonces cuando estemos delante de Dios y se nos diga, tenía hambre y no me alimentaste, estaba desnudo y no me viste, ¿qué vamos a responderle al Señor? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Estás dispuesto a dejar aquellos hábitos malsanos que te alejan de Dios? Que el Señor te bendiga y que puedas meditar en este corto mensaje. Hasta luego.